que lo que tengo son tres funciones. Bien, la primera función, ¿de acuerdo? Es una función que toma valores en un intervalo u y los lleva a un intervalo y, ¿ok? G es una función que toma valores en un intervalo x y los lleva a un intervalo u. Y h va a ser la función composición, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, h va a ser la composición de f con g, tal como se muestra aquí. Okay. Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena para derivadas? La regla de la cadena me establece una serie de, digamos, como de supuestos, o me pide que se cumplan algunas hipótesis, ¿de acuerdo? Para que yo pueda llevar a cabo pueda calcular la derivada, ¿ok? Entonces, aquí me hablan de una función g que sea derivable sobre un intervalo, ¿de acuerdo? Una función f que también sea derivable. Entonces, fíjense que para que yo pueda llevar a cabo la derivada de una composición, necesito primero que cada una de las funciones a componer, ¿de acuerdo?, sea derivable. Posteriormente, me piden que la función compuesta, ¿de acuerdo?, sea derivable sobre un intervalo S, ¿de acuerdo? Y la derivada va a estar dada por esta expresión. Entonces, fíjense, vamos a estar trabajando ahorita y entendiendo qué significa esta derivada, porque este es el valor de la derivada de la composición, ¿ok? Aquí me está diciendo la derivada con respecto a x de esta función compuesta. Bien, entonces vamos a ir entendiendo qué significa cada uno de estos elementos a través de los siguientes ejemplos. Muy bien, entonces fíjense, tengo la función, ¿ok? En este caso tengo un binomio elevado al cuadrado. Entonces vamos a observar cómo yo puedo ver este binomio elevado al cuadrado como una función compuesta. Ok, entonces yo identifico la función más externa. La función más externa que yo puedo observar aquí, vean, es esta expresión, ¿de acuerdo?, elevada al cuadrado. Entonces yo tengo algo elevado al cuadrado. Ese algo elevado al cuadrado yo le voy a llamar f. Bien, y en el interior de esa expresión que yo tenía elevada al cuadrado, tengo una nueva función. A esa función yo le voy a llamar g. De tal manera que definiendo así f y g, yo tengo que f compuesta con g se escribiría como f evaluada en este término. Pero evaluar a f en ese término, aquí, ¿de acuerdo?, implica que todos los lugares donde yo tenga x, yo ponga esta expresión. ¿De acuerdo? Por eso es que aquí yo tengo x. Y ahí es donde yo pongo la expresión y la elevo al cuadrado. Entonces, así es como llevo a cabo mi composición. Entonces, verifiqué que efectivamente esta función es f y esa función es g. ¿De acuerdo? Ahora voy a seguir la regla de la cadena, lo que me dice la regla de la cadena para calcular la derivada. ¿Bien? Ok. Y además verifico las condiciones. Verifico que esta función f, tal como la tengo escrita aquí, verifico que esta función f es derivable. También esta función g es derivable. ¿De acuerdo? Y yo puedo observar que esta expresión, este binomio elevado al cuadrado, voy a avanzar un poco. Fíjense, ese binomio elevado al cuadrado, lo puedo desarrollar. ¿Ya vieron? Entonces, si yo desarrollo ese binomio elevado al cuadrado, lo puedo ver, puedo aplicar la fórmula del producto, ¿ok? O bien puedo desarrollar este binomio término a término y después, al elevar al cuadrado este binomio, me va a generar un polinomio de grado 6. Entonces, los polinomios de grado 6 son derivables. Por lo tanto, no tengo ningún problema y puedo derivarlo, ¿ok? Entonces, también se cumple esta condición del teorema que me dice que la función f compuesta debe de ser derivable. Yo sé que todos los polinomios son derivables. ¿Ok?
Entonces, ahora sí ya procedo a aplicar la regla de la cadena para encontrar su derivada, porque sé que existe esa derivada. Bien, entonces como existe, tiene que ser igual a esta expresión. ¿Ok? Entonces, fíjense qué es lo que me dice la regla de la cadena. Me dice que debo describir la derivada de f. Ok, pero ¿quién sería la derivada de f? Esta es f. Entonces, la derivada de f es 12. Pero me dice que escriba yo la derivada de f, pero evaluada en g. Entonces, en todos los lugares donde tengo x voy a poner la función g. Y por eso escribí esta expresión. ¿De acuerdo? Posteriormente me dice que lo multiplique por la derivada de g. Ok. Si quedamos que esto es g, entonces, ¿quién es su derivada? Ah, pues su derivada va a ser 4 por 3, 12. 12x. Al 3 le quito 1 y me queda 2. Entonces, 12x, 3 menos 1, 2. ¿De acuerdo? Y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, aquí ya no aparece. Y entonces así es como yo construyo, por la regla de la cadena, la derivada de la función compuesta. ¿Ok? Entonces, prácticamente la regla de la cadena me indica cómo derivo una función compuesta. ¿De acuerdo? Y puedo tener una función muy compuesta, digamos, una dentro de otra y así sucesivamente, como tan compleja como uno quiera o tan sencilla como esta. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí ya vimos un ejemplo. Entonces, observemos cómo nos quedó la derivada. ¿De acuerdo? Fíjense, me queda 2 multiplicada por la función g y luego derivo la función g. ¿Ok? Y entonces fíjense que si yo hubiera procedido de otro modo, viéndola como un producto de funciones, entonces también hubiera aplicado la regla del producto y de todos modos hubiera obtenido el mismo resultado. Eso es interesante. Que no importa qué regla aplique yo, el resultado, es decir, la derivada, pues tiene que ser la misma.